Tengo como si estuviera escuchando la Magia Veneno. Hoy escuché la nueva versión de Magia Veneno que la hace... Bueno, no importa, es una nueva versión, estreno hoy de Magia... No, es la de KTPQ, pero cantada por... No me acuerdo qué músico, después les digo. Un caño la versión que hicieron. Y me voy a poner como si estuviera escuchando esa versión de Magia Veneno y cuando me preguntas qué estás haciendo, estoy escuchando un audio de Sir Roland... ¿Entendés? Sir Roland Gareth, desde Londres, ¿entendés? O del embajador de Inglaterra. 3, 2, 1, va. Company Building. Tema, ¿no? Importante. ¿Qué cuernos, para ser académicos, es el company? Porque todo el mundo y su mamá tira dos términos en el mundo de los negocios. Growth y company building. Vamos a ir a company building porque es el primer paso, ¿correcto? Yo iría al company building, pero bien de inicio. Lo que es arrancando, es el startup, empezando. Bueno, me parece que nos da para varios capítulos de podcast, ¿no? Pero empezaría por las bases de comienzo. Y ahí, una de las cosas que me viene a la cabeza es, bueno, ¿cuántas empresas se crean por año? ¿Cuántas después sobreviven un par de años? Muy poquitas. ¿Cuántas sobreviven más? ¿Y cuántas desaparecen en ese periodo, no? Y mucho de esto es, bueno, ¿por qué? Y porque no había un plan sólido, o no se prepararon bien para esas etapas, ¿no? El 90% de los startups o de las empresas que inician mueren, desaparecen por completo el primer año. Eso no soy yo, es estadística de la Universidad de Nueva York. De hace algunos años, a lo mejor la cifra varía. Supongamos que ese 10% que sobrevive en todo el mundo, ¿qué las hace que sobrevivan? Y después vamos a las que desaparecen. A mí me parece que, bueno, lo primero, un buen plan de negocio. Pensar, planificar, ¿no? Ahí creo que podemos empezar a meternos en algunos temas de cómo preparar esas bases, ¿no? Los cimientos de la compañía para arrancar. Y me parece que ahí un punto es, bueno, esto arrancar bien. Porque después, cuando estás rodando y la cosa no está funcionando, si no arrancaste bien, es mucho más difícil poder seguir y progresar y crecer y pasar al capítulo 2 de Company Building, que es el growth, ¿no? Había una frase de Warren Buffett, que estas compañías que salen así a la buena de Dios y se encomiendan al Dios mercado, el Dios mercado, a diferencia del otro Dios religioso, no perdona a los que no saben lo que hacen. Y así terminan, ¿no? El Dios mercado es como una especie de Júpiter o de Marte, no tiene mucha piedad. Y además está regulado por la mano invisible, que es la ley del más fuerte. ¿Qué parte no se entiende en el empresariado que es difícil, cruel y no tiene ningún tipo de piedad del mercado? ¿Por qué no se entendió esa parte? No sé si es que no se entendió. Me parece que también cuesta muchas veces al emprendedor ponerse en la situación, ¿no? Y cambiar su rol de empleado, pasar a ser empresario, asumir otros riesgos. Muchas veces se minimizan una cantidad de factores y de cosas que no se tienen presente, y ese hecho de no estar contemplando, no planificando, viendo las cosas, hace que se arranque sin un plan de negocio sólido, que no haya escenarios, que no se sepa reaccionar ante factores que eran imprevistos y que no haya adaptabilidad. Y eso te limita tu capacidad después de avance, ¿no? Me pongo bíblico. Hombre necio que construiste tu casa sobre arenas, dice el buen libro. Ok. ¿Cuál sería el lugar sólido para construir hoy esa casa llamada empresa, startup, compañía, corporación, lo que se te antoje? ¿Cuál es el lugar sólido en el mercado de hoy? A ver, hoy, más allá de la cuestión del tipo de negocio, obviamente los negocios digitales, una cantidad de cosas, en cualquiera de las industrias tenés que pensar distintas cosas y distintas etapas que tenés que tener presente para empezar a definir, ¿no? Desde el ADN de la compañía. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Cuál es nuestra cultura? El relacionamiento entre los socios, ¿qué va a hacer cada uno? Me parece que ahí hay mucho de base que hay que trabajar, ¿no? Digamos, y te llevo ahora para el otro lado, y vamos para el lado del rock, y los Stones, que tenemos Start Me Up para esto, que dice Start Me Up and I'll Never Stop. Yo le agregaría un properly en el medio, algo muy british para sus majestades satánicas, pero metería algo así, pues bueno, a ver, arranquemos y arranquemos bien y no vamos a detenernos. Ahora, si arrancamos mal y posiblemente en la primera curva nos fuimos al pasto. Si vos decís, if you start me up, I'll never stop. Esa es mi impersonation de los Rolling Stones y hasta ahí me da para acercarme a Sir Mick Jagger. Pero, if you start me up properly, I might never stop. O sea, porque si no empiezo correctamente, definitivamente el mercado o la macro... Me va a sacar del juego. Correcto. Sí, ahora, me va a sacar del juego. Vamos a hacer doble clic en ese properly. ¿Qué significa en
el siglo XXI, año 2025, año de guerras, tarifas, guerras comerciales, todo lo que está pasando, properly. Porque no es lo mismo que en 1950, cuando se escribieron mucho los manuales de negocios, y en 1910, cuando empezaron muchas las compañías que todavía hoy admiramos, 1920, Disney, no sé. Sí, igual hay muchas bases que seguramente se mantienen. Hoy lo que tenés que tener, más allá de ciertas bases estándar, tenés que tener una compañía que sea adaptable, un equipo que sea adaptable, digamos, una cantidad de cosas, porque en una coyuntura como la que tenés, donde estás todo el tiempo con imprevistos, digamos, guerras comerciales o de las otras, o de lo que fuera, o religiosas, que generan una cantidad de conflictos que terminan afectando los negocios y las finanzas de las empresas, bueno, tenés que estar preparado para reaccionar. Y eso es importante, que estés preparado para eso. Y no solo eso, sino que también tengas la casa en orden y tengas algunas cosas preparadas y previstas en cuanto a estos cambios. Porque si a vos te agarran con estas situaciones y vos no estás preparado para estos cambios, para aguantarte los embates de los cambios de mercado, bueno, la vas a pasar mal. Entonces, me parece que todo eso es importante, pero también es importante algunas cosas que son más de origen, primarias de estas bases que estamos hablando. Muchas veces vemos en compañías que no hay un buen acuerdo de accionistas. Digamos, se trabaja con un estatuto estándar que sale con la impresora y le pusieron una firma y arrancaron. Uh-huh. Todo eso mientras la compañía va bárbaro. Ahora, cuando empiezan los quilombos, bueno, se empieza a notar que no se habían charlado cuestiones de base, ¿no? De algunas cosas que son importantes y a veces, viste, te encontrás con compañías que nada, es un conjunto de voluntad con un quit y no sabés muy bien cuál es la cultura de la compañía, qué hace cada uno, se empiezan a mezclar los roles. Toda esa cuestión de base no ayuda para cuando vienen tiempos complejos. Sí, voy a poner la analogía rockera, que es bandas que siguen existiendo y siguen funcionando porque cada uno tenía su rol perfectamente bien definido. Los Rolling tienen 80 y pico de años, siguen funcionando. Charlie Watts le dijo a Mick Jagger, no es que yo soy tu baterista, vos sos mi lead singer. Eso es una división de roles súper interesante. Los Beatles también. No existe más, se dividieron, pero siguen existiendo a pesar de que hay 2 fallecidos, 2, etcétera, etcétera. U2 lo mismo. Ahora, bandaza, Pink Floyd. Cuando se empezaron a chocar y a superponer los papeles de Roger Waters y de David Gilmour, al tacho. No pudieron no solamente crear algo nuevo, algo bueno, me animo inclusive a decir con el respeto que me merecen, pero por otro lado no pudieron sostener lo que habían hecho, porque U2 tocó en The Sphere en Las Vegas sus grandes éxitos, no compuso más nada, se acabó, pero siguen tocando sus... Los Rolling también siguen vendiendo con Start Me Up. Y estamos bárbaros. Bueno, con de eso. vez en cuando sacan alguno nuevo. Sí, así. Esto es cierto, pero... Todavía pero algo de cuerda les queda. Lo último que yo recuerdo es de Bridges to Babylon y algo de cuerda les queda, pero haría lo que voy es a la división muy concreta y muy correcta de quién es el lead singer, quién es el creative mind. En YouTube es The Edge y no Bono. Bono es el cantante, pero no es el genio creativo, el creative genius o el creative dummy o lo que sea. Acordaron bien previamente los roles. Yo tengo la sensación de que cuando una compañía se inicia en un garage, o en donde sea que se inicie, una startup, un spin-off o lo que sea, no hay esa división de quién canta, quién tira alguna idea, quién se ocupa de la producción y quién es el baterista y quién compone las letras y demás. La pregunta que me hago ahí constantemente es ¿cómo podemos transmitirle, además de la analogía rockera, esa idea de esa necesaria arquitectura empresarial, además de los estatutos, a los empresarios? De gente, tomen su lista de talentos, su lista de huecos y divídanse los laburos. ¿Cómo podemos transmitir esa idea? A ver, ya que mencionaste antes a los Beatles y traigo alguna frase de alguna canción que siempre viene para poder mezclar un poquito y algunas pequeñas lecciones de management que hay escondidas. Claro. Ya los discos, bueno, si los pasás para atrás no sé si está esto, pero no importa, hay que encontrarlas. Yo los sigo pasando para atrás cada tanto. A ver si sigo por alguna cosa. Y sigo comprando discos de vinilo también. Pero bueno, Help, por ejemplo, una de las partes dice, ayúdame a poner los pies sobre la tierra. Correcto. ¿No? Y también habla de ayuda, help, pero no cualquier ayuda, ¿no? Entonces me parece que eso también es algo que, haciendo esta analogía, que muchas veces pasa con las compañías que arrancan, ¿no? Que minimizan ciertos factores que tienen que ver con la organización, con la cultura, con la separación de roles, con las finanzas, con el armado de una cantidad de cosas, y minimizan y creen que pueden manejarlo solos. Y muchas veces
digamos, pueden ser muy buenos en lo suyo, grandes genios, pero hay ciertas cosas que no manejan. Entonces, es bueno cuando están construyendo las bases de la compañía, lo fuera, asesorarse, digamos, con abogados, con contadores, con consultores. Digamos, esto es algo que les va a ayudar a sentar buenas bases y también buscar ayuda profesional, ¿no? Porque a veces, algo que nos pasa mucho, cuando te encontrás con algunas cosas, decís, ¿quién te hizo esto? Y pasa muchas veces, dice, no, lo que pasa es que mi socio tiene un amigo que tiene un primo que sabe usar el Excel y qué sé yo. Y bueno, el desconocimiento de ciertas situaciones hace que se minimicen las cuestiones. A ver, como hablamos antes, mientras la cosa va bien y funciona, bueno, más o menos el viento de cola y la inercia te va llevando. Cuando las cosas empiezan a complicar, te empezás a dar cuenta que hay muchas cosas que no pensaste y que minimizaste y se te vuelven una mochila muy pesada. Y eso es lo que estadísticamente, la estadística que contabas antes, es lo que hace que esas startups no sobrevivan. Las startups que se planean y se planifican y se piensan no de acá a mañana o de acá a dentro de 2 meses, sino de acá a 3, 4, 5, 10, 15 años, porque es difícil en nuestros mercados, pero hay gente que cuando quiere hacer algo planifica y piensa para adelante y está analizando esas situaciones y bueno, esos tienen una probabilidad de éxito muchísimo más alta. Después puede salir bien o mal, pero la probabilidad de que salga bien es mucho más alta que en estos casos donde hay cierta improvisación o falta de cuidado en algunas cuestiones que son básicas y que se desconocen, o por lo menos las minimizan al no ser su materia de expertise. Ahí hay una frase de Cucho Parisi. ¿La querés tirar? Es un gran pensador contemporáneo. Hay que ser bueno, pero no hay que ser boludo. Creo que, a ver, ¿a dónde podemos llevar esto? Está todo bien, pero hay que hay que hacer estas conversaciones, estas preguntas incómodas. Hay que decir, bueno, mirá, ¿y qué pasa si pasa esto? ¿Y esto? ¿Y cuáles son? Otra cosa que es importante en estas cosas cuando se están definiendo la organización, el ADN de la compañía. Bueno, los objetivos del socio, ¿son iguales que los de la empresa? ¿Los de un socio son iguales que los del otro? ¿Están apuntando al mismo lado? ¿O tienen un objetivo medianamente coyuntural de cortito plazo, pero cuando empezamos a pensar un poquito más adelante, la compañía va para un lado, un socio va para el otro va para el otro, y bueno, y porque muchas veces nos hicieron estas preguntas incómodas de movida, así, che, pará, esto es así, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Qué hacemos? ¿No? Ese tipo de cosas. Yo estoy de acuerdo y ahí voy a la frase de Cucho Parisi que es hay que ser bueno pero no ser boludo. No tiene que ver con esto que decía mi abuelita y seguramente la tuya también, de no seas buenudo. Una cosa es ser buen tipo, que no te tomen de boludo. Esa es una. Pero lo de bueno yo también lo tomo como talentoso. Porque a mí me parece que el talento, como la rueda de la fortuna, el talento te lleva a creer que porque sos talentoso como cardiólogo o como inmunólogo vas a ser un gran empresario de la inmunología. O porque sos muy buen publicitario y ganás muchos leones en Cannes y tenés clientes haciendo cola para que vos le hagas su publicidad, vas a ser un gran administrador y un gran cazador de talento o administrador del talento y vas a saber tratar a la gente y sacar lo mejor de la gente. Y así sucesivamente, porque sos un gran vendedor, vas a ser un buen supermercadista y después vas a tener una cadena de supermercados. No necesariamente es así. No. Dale. Hay gente que lo hace muy bien y que puede combinar esas cosas y le va muy bien. Y hay otros que son muy buenos en lo suyo, pero como decís, bueno, no es lo mismo ser un cardiólogo que manejar, no sé, OSDE. Son dos cosas totalmente distintas. Correcto. Entonces, ese tipo de cosas son las que requieren que también uno con un poquito de autocrítica, bueno, ¿cuáles son mis limitaciones? ¿Qué es lo que sé hacer y qué no? Y si yo quiero desarrollar una compañía que se pueda proyectar a futuro, bueno, ¿dónde tengo que ir a suplir mis falencias, ¿no? Para complementar esas cosas. Acá hay una cuestión fundamental que es esa. Vos decías hace un rato, ¿quién te armó esto? Una cosa que yo pueda, teóricamente, haber leído todo el Código Procesal Penal y otra cosa es poder escribir una carta de documento. Son dos cosas distintas. Una cosa es que yo tenga la idea y la visión de una compañía, etcétera, etcétera. Otra cosa es que pueda hacer el primer balance. No te estoy diciendo el reporte anual de accionistas ni el IPO. Acá es donde entra en acción, yo creo, una palabra, que es una palabra que en América Latina y en Argentina se transformó en mala palabra. Y hay que empezar a limpiar y desmitificar que es la palabra consultor. Lamentablemente hay un dicho popular que dice, el dicho popular dice, el que sabe, sabe y el que no es consultor. Y lo cierto es que no es así, pero de alguna manera quienes estamos en el gremio consultoría hemos dejado que se bastardee nuestra profesión de una manera espeluznante y espantosa. Pasa lo mismo con el marketing. O los políticos, que no se me ocurre nadie peor que un político. Sí, se me ocurren un par, pero ahí, close second, ¿no? Los políticos.
Los políticos dicen, este candidato es puro marketing. Para decir, lo único que hace es afiche y no tiene raigambre política. Ahí lo he hablado montones de veces con mis queridos amigos de la Asociación Argentina de Marketing, otros diciendo, salgan a combatir eso de alguna manera. Pues no hay manera. Ok. Saqué un artículo en una revista para esto que he establecido, en una revista, en el diario El Economista, donde yo argumento esto. Y me tiraron con todo lo que había. Pero no se lo tiraron a la doctora Carrió, que fue la que lo dijo. Va a decir, bueno, ok, es más fácil meterse conmigo que con la doctora Carrió. ¿Cómo hacemos para empezar a limpiar eso, para hacer mea culpa y para empezar a desmitificar esa cuestión de que el consultor es el licenciado Chantapufi, que viene y dice 3, 4 estupideces, se va, cayó, buenas tardes, mucho gusto, y la empresa termina en la lona? Quiero empezar por casa, antes de echarle el fardo a los demás, que es que no contratan nada. De hacer un poco de mea culpa yo, o nosotros. Sí, a ver, creo que por el lado de uno está bueno contar, explicar, educar también, muchas veces del otro lado para explicar las cosas. Y pasa también que tenemos esta cuestión latinoamericana facilista de algunas cosas de tratar de buscar el atajo y el camino corto. Ahí está. Entonces, a veces la recomendación del camino un poquito más complejo de cosas o el atajo, y suele pesar a veces en estas cosas en la cabeza del emprendedor, en vez de la recomendación un poco más seria y profunda y más, con un poco más de largo plazo. Es lo que le contó un amigo en el gimnasio y que tiene alguien que está haciendo tal cosa y que le va bárbaro, que nunca suele ser así, pero bueno, ese es el mito urbano de cosas, y se agarran atajos que suelen no terminar en el, digamos, te llevar por otro lado, normalmente. Conocí a alguien en un grupo de WhatsApp, o tengo un amigo que es miembro del grupo de canto de la parroquia, o este caso real que a mí me pasó hace un par de semanas. Yo tengo uno que es amigo mío del templo al que voy, es el sobrino del rabino, pero no sabe nada de este tema. Bueno, pero viste, porque es de confianza. Y ahí entra el factor, la palabra es de confianza. Yo creo que también en América Latina y en Argentina estamos tan acostumbrados a que nos revienten por todos lados y que nos arruinen por todos lados y nos caguen por todos lados, que lo primero que buscamos es alguien de confianza, en quien confiar. Y lo segundo, lo tercero es que sea bueno técnicamente. Sí, el tema muchas veces es que el que no conoce es difícil evaluar si el otro es bueno técnicamente o no, porque no sabe lo que está hablando. Entonces, absolutamente. Cualquiera a veces entiende que el otro profesional entiende lo que le estás preguntando y no siempre es así. Y a veces, bueno, hay que verificar también a quién se le está preguntando las cosas y que realmente entienda del punto, digamos, que se vaya a buscar profesionales que entiendan de lo que se le está consultando, ¿no? De las cosas. Eso es importante. Recién hablábamos de tiempos de guerra, de guerras comerciales y de las guerras de verdad, digamos, la peor de todas. Cuando planificaron el desembarco en Normandía, por ejemplo, el general Eisenhower planificó todos y cada uno de los detalles, él o delegó y confió. Yo supongo. Yo no estaba ahí, ¿vos estabas ahí? No estaba, pero digo, supongo que no habrá pensado todo solo, que se habrá asesorado bien en cada detalle y que no habrá hecho la estrategia en función de lo que le dijo un amigo, no sé si del gimnasio o del club de cricket o de no sé de dónde, pero. Correcto. A eso voy. Dudo que el desembarco en Normandía, o dudo que alguna de las empresas que prosperan y tienen éxito en la Argentina, voy a poner ejemplos, pero Mercado Libre, o que hayan sido solamente variadas, solamente fortificadas y fortalecidas y fertilizadas solamente por gente de confianza. La confianza es un factor. Después entran en acción los factores técnicos, el technicality. Y me parece que uno de los problemas es que, por lo menos en nuestro país, no estamos acostumbrados a querer construir empresas y compañías para el mediano y largo plazo, ni que tengan niveles de competitividad, no te digo internacionales, pero por lo menos regionales, que puedan pelearle a una empresa brasileña, una empresa mexicana, una empresa colombiana o una empresa chilena. Cuando en esos países, sí, por otras cuestiones coyunturales, sobre todo económicas, medianamente planifican a mediano plazo o largo, en el caso de Brasil y Chile, y piensan las compañías para competir por lo menos con su entorno más cercano, sus países adyacentes y que comparten frontera. Ahora, cambio de ciclo económico mediante, hay que empezar a planificar. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Si uno se sentara ahora con un grupo de emprendedores, no importa si tienen 20 años o 60 y se acaban de retirar y dicen, vamos a empezar una empresa,
¿Cuál es el primer paso? Lo primero que hay que hacer. Bueno, a ver, una cosa básica técnica es ir a inscribirse, ¿no? Inscribirse bien, digamos, eso es lo básico. Pero después, bueno, pensar cuáles van a ser nuestros clientes, a qué nos vamos a dedicar, digamos, qué no vamos a hacer nunca, a dónde ir a buscarlo. Me parece que ese punto de cuál es nuestro diferencial en el mercado, cuáles son el tipo de clientes al que vamos a apuntar, cuál es el servicio que vamos a dar, qué cosas nunca vamos a hacer, ese tipo de cosas son importantes para definir el core business de la compañía, ¿no? Así, bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿A dónde vamos? Y a partir de ahí empezar a trazar un plan, porque eso requiere un plan de negocios, un plan de marketing, aunque la palabra no esté demasiado... Lamentablemente, que a mí me gusta. No esté bien posicionada, pero me parece que eso es importante. A partir de ahí empezar a trabajar. Sí, bueno, este es mi plan de negocios, este es mi plan de marketing. Ok, ¿cómo financio eso? Porque voy a necesitar dinero. ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos meses me puedo bancar sin que entre un mango a la compañía para poder pagar los sueldos, el giro, la publicidad, todo lo que tenga que hacer para el producto, el servicio, lo que necesite para poder vender? Bueno, ¿cuánto necesito? Y ahí, ¿a dónde voy a buscar los fondos? ¿Tenemos fondos propios? ¿Puedo ir a buscar asociarme con otra compañía que me provea el capital? Inversiones de lo que se llama Family and Friends. ¿Estoy preparado para ir a buscar un Venture Capital? Wow, o sea, el Venture Capital estás en un estadio. Sí, pero a veces tenés para la Argentina hoy, ¿no? Sobre todo para lo flaco o lo poco sustentado muchas veces de los planes de negocios. Porque te encontrás con algunos Venture Capital de mayor tolerancia al riesgo que pueden invertir en proyectos que están, o algunas aceleradoras, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que muchas veces te encontrás con que los planes de negocio que te traen para ver y están hechos en un ratito, digamos, y está armado algo sobre una versión que está linda, pero funciona en el Excel nada más. Entonces, eso también es un punto para poder dar ese primer salto y ese acceso al capital y empezar a girar. Bueno, tener un plan sólido, chequearlo, verificar cosas, armar, digamos, trabajar sobre escenarios. Porque si no te encontrás con algo que cuando te lo mira un profesional, eso es algo que pasa mucho, nos metemos un poquito en el tema de M&A, que está relacionado con esto. Y la gente de los fondos te mira las cosas o los planes que le llevaron y dice, pero ¿esto lo vio algún profesional? Digamos, y es medio crudo, pero los tipos te miran, digamos, obviamente han mirado miles de compañías y miran los datos de las cosas y dicen, che, está flojo esto. Esta empresa no tiene un plan sólido, no tiene una evaluación profesional. O a veces te encontrás con proyecciones que son utópicas, un mundo ideal donde tengo un crecimiento exponencial que... 17x al año, vos decís, ¿what? Hermoso, pero es insostenible. Entonces lo mira alguien que más o menos entiende y tiene que poner guita en eso y porque además ahí pasa, ¿no? Ahí pasa de vuelta que la Argentina durante 20, 22 años ha girado dentro de sus propias... O sea, hubo un día que alguien salió y dijo, vivamos con lo nuestro. Y como este es un país bendecido por la mano del buen Dios, donde tenemos seguridad climática, seguridad energética, seguridad alimentaria, país bien protegido fronterizamente, muchísimo territorio, 80% de territorio fértil, etcétera, etcétera, medianamente podíamos vivir con lo nuestro. Así no fue, así terminamos con esa estrategia de vivamos con lo nuestro, aislémonos del mundo. Mientras nos aislábamos del mundo y hacíamos esa extraña pirueta de tratar de vivir con lo nuestro, el mundo siguió girando. Y nosotros es como que ahora nos estamos, como un bebé que empieza a gatear, tratando de llamarle la atención a Usain Bolt. Creo que la suerte que tenemos es que también Usain Bolt, el resto del mundo está andando. Tobillo claro, anda medio rengueando los tropezones, entonces si nos ponemos de pie, mal que mal podemos seguirle el ritmo. Pero estamos tan desacostumbrados a que el mundo real es real y seguimos en nuestro pequeño, todavía despertándonos de nuestro pequeño reino de la fantasía, que nos está costando todavía un montón. Y me pregunto cuánto tiempo tenemos. ¿Por qué? Porque el acceso al capital es limitado, pero en el mundo hay capital. Ahora, el tiempo no es completamente limitado, es completamente finito. Las 24 horas duran lo mismo para cualquier persona, en cualquier lugar del planeta, para cualquier compañía, para lo que sea. ¿Cómo hacemos para, palabra remanida, si las hay, ayornarnos rápido y poder avanzar todo lo rápido que necesitamos para poder, no digo alcanzar el mundo, pero medianamente ponernos a tono con nuestros vecinos? Lo estoy hablando como empresarios, lo estoy hablando como país.
en general. No me voy a meter en temas políticos ni sociales, pero como país económico, la parte económica del país, más allá del empresariado. Sí, a ver, creo que como país, el relacionamiento con el mundo, lo importante es la constancia y tener una política de Estado, cosa que nosotros no tenemos y somos muy pendulares. Entonces, no nos ayuda desde el lado empresarial, no ayuda esa coyuntura, porque todo lo que son negocios internacionales se piensan a plazos muy largos y con ciertas cuestiones que tienen que tener de confianza y de sostenibilidad. Ganar la confianza, si localmente cuesta, internacionalmente cuesta muchísimo, porque no te conocen, porque estás a miles de kilómetros, porque un montón de cosas, y ganar esa confianza cuesta un montón. Cuando la perdés, la confianza de tu cliente, de tu partner o lo que fuera, y muchas veces, ha pasado, no es por una cuestión propia de la empresa, sino por limitaciones coyunturales de políticas económicas, o restricciones o lo que fuera, para el otro no importa, es un problema tuyo. El mundo no tiene ni tiempo ni ganas de entendernos. Somos un fenómeno antropológico, pero nada más. Y sabemos que el capital tiene aversión al riesgo, digamos. Entonces, si el inversor puede ir a otros lugares donde tenga menos problemas, donde tenga menos riesgo, y lo va a tomar. Y esa confianza que se perdió o ese negocio que se perdió, cuesta mucho tiempo después volver a recuperarlo. Es mucho más difícil volver a recuperarlo que ganarlo la primera vez. Porque al mundo, una vez que alguien lo cagaste, lo cagaste. Culturalmente es otra... acá podés llegar a entender alguna situación y decir, bueno, está bien, no lo va a hacer de nuevo. Afuera no. Digamos, la cagaste y la cagaste. La cagaste. Nosotros tenemos hace 23 años la imagen de un Congreso de la Nación aplaudiendo un default. Todavía cargamos con eso y vamos a cargar con eso los próximos 23 años más, mínimo, con esa imagen. Además de la seguridad jurídica, además de medianamente la estabilidad de ciertas normas y reglas del juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me voy a... eso viene por razones psicodinámicas y psicosociales que no hacen a nuestro análisis. El punto es que ante un cambio de ciclo económico en el mundo, ¿sí?, y un cambio de ciclo económico en la Argentina, por motivos que no vienen al caso analizar, el empresariado, me da la sensación de que una muy buena parte del empresariado sigue queriendo jugar en esa tierra que era muy real de hace 2 años atrás o 20 años atrás y que hoy empieza a ser la tierra de la fantasía. Y es la tierra de la fantasía porque es un modelo que no funciona más. No se cayó porque dijimos, che, bueno, la cortamos, vamos a cambiar solamente de onda. El modelo se murió, se agotó, esa tierra quedó árida y por eso vamos a cambiar de modelo económico. Hasta que veremos cuánto fertiliza y dura esta. 2, 5, 10 o a lo mejor 100 años, no se sabe. Me da la sensación de que el empresariado, me incluyo, todavía hay como un cierto flair de, bueno, estoy viendo a ver qué onda y después la pensamos porque la estoy planeando y quiero ver lo que pasa después de. No hay más tiempo. Sí, creo que una de las cosas que pasan, posiblemente también, digamos, un mal latinoamericano, no hay desarrollos de políticas conjuntas con el sector público y el privado. Los gobiernos de turno hacen las cosas sin analizar con el sector productivo cuáles son las mejores políticas. O sea, no hay un trabajo conjunto. Por ahí hay otros países donde se ve más eso, se ve más ese trabajo en conjunto de buscar soluciones que ayuden a ambos lados. En general, Latinoamérica tiene mucho más bajada vertical de decisiones que no siempre están pensadas o discutidas o vistas por si es la mejor alternativa. Y no siempre las políticas terminan siendo las mejores para el desarrollo o para poder potenciar eso. Y eso, si bien yo creo que el inversor muchas veces sabe distinguir las cuestiones políticas o las medidas económicas de lo que son las empresas o las posibilidades de las compañías, todo termina mezclado porque es imposible que una compañía pueda abstraerse del contexto y de la coyuntura y de las reglas o de los cambios, por lo cual termina todo en la misma bolsa. Y si no hay un trabajo, un desarrollo conjunto, bueno, es difícil que las inversiones se terminen de decidir y venir porque no ven una unicidad de criterio con las cosas, ¿no? Entonces eso cuesta. Ahí tiro 3 cosas que así como digo, le cargamos el fardo al empresariado. Ok, el empresariado tenemos que hacernos cargo de nuestra parte. También vamos a tirarle el fardo al Estado. 3 factores que son fundamentales en el destazo de la actividad económica. 1, burocracia. Hay 170, creo que son 150 o 170 pasos
para crear una compañía, una empresa en la Argentina a lo largo del tiempo. ¿Sí? Es impresionante. Número 2, cambio constante de reglas del juego. Y eso tiene que ver inclusive con cuestiones eleccionarias, o sea, un rumbo económico en 2003 y político, otro rumbo en 2015, otro en 2023, y así vamos, para un lado, para el otro. Y el tercero, y este es fundamental, y acá sí viene una cuestión que tiene el Estado que desregular o que desactivar, que es la voracidad fiscal del Estado. ¿Cuánta gente quiere ponerse una empresa para que terminen quitándole el 20, 30 o 50% de sus ingresos? No solamente es inviable económicamente, es inviable psicológicamente. Digo, ¿para qué carajo lo voy a hacer si me van a afanar el 50%? Gran pregunta que digo, ¿cuándo se termina eso y cómo se desactiva eso? Porque eso es un desincentivo económico y psíquico. Sí, lo que pasa es que no es algo que se puede hacer de un día para el otro. Estoy de acuerdo, pero vos hablabas de la parte de los pasos a la burocracia. Hay estudios que dicen que Argentina tiene 160 y pico de impuestos diferentes. Correcto. El tema no solo es la carga, sino lo regresivo de toda esa carga, ¿no? De impuestos que se superponen y una cantidad de cosas y regímenes de retención, percepción, una cantidad de cosas que generan un costo argentino enorme, ¿no? Pero más allá de todas estas cuestiones, para ver el vaso medio lleno, también hay que, digamos, algunas cosas que, digamos, sean ciertas capacidades del empresariado que ha generado en este mar de impuestos, de quilombos para llevar a la empresa adelante. Y es algo que, a fuerza, digamos, de que salió así, nos terminan valorando en el exterior sí, pues empresas. Somos sobrevivientes. Claro, somos sobrevivientes y el empresariado. Pero no quiero ser una cucaracha siempre. No, pero el empresariado y el management local es bien valorado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que esa capacidad de resiliencia, de poder salir adelante en estas cosas, de moverse en entornos complejos, aunque no estemos en... Argentina no ha tenido guerras en el tiempo reciente, digamos, y con un involucramiento grande. A diferencia de otros lugares, pero hemos tenido crisis todo el tiempo y grandes problemas para poder operar y desarrollar. Bueno, todo eso ha generado una capacidad inherente al ADN del empresario argentino que se sobrepone a lo que le tires. Y correcto. Eso, dentro de todo, digamos, viendo toda la parte mala que hablamos recién, bueno, tiene una parte positiva en cuanto a que ha sido un gran entrenamiento de boinas verdes empresarias, ¿viste? De decir, bueno, podemos salir adelante y es algo que cuando te vienen las compañías... Bueno, me interesa el management de estas compañías. Me interesa porque yo sé que pueden ser muy buenos socios cuando le puedo ayudar, la cosa se ponga... Bueno, me pueden ayudar a sacar esto adelante. No se van a quedar tirados y decir, bueno, a ver, resolveme esto, sino que se van a remangar y van a tirar del carro, ¿no? Eso creo que es importante. Es importante y ya tenemos que estar ir cerrando, pero lo vamos a dejar para el episodio que viene. Vamos a hacer una parte 2 de Company Building que da para un montón. Estoy de acuerdo. Nosotros tenemos un mutuo amigo a quien le mandamos un saludo, Charlie Nessi, con quien yo trabajaba en algún momento, que es quien nos presentó además, y con Carlitos en algún momento en el año 2002 estuvimos a punto de viajar a Estados Unidos llevados por una compañía, después no se dio, para explicar, 2008, cuando fue la crisis del subprime en Estados Unidos, para explicar cómo habíamos hecho los argentinos para sobrevivir la crisis de 2002. Hubiera sido un viaje fantástico. Yo después viajé por cuestiones de trabajo a Nueva York en el año 2009. Estaba ahí el día que Barack Obama estatizó las empresas automotrices y algunos bancos. En Estados Unidos no le dicen estatizar, tienen otra palabra para no aceptar que la estatizaron, pero la estatizaron. Y me gané unos buenos, creo que eran $400, $500 nada más, por un par de horas de consulting sobre cómo hacíamos para sobrevivir ese tipo de cosas. Y a mí me encanta usar esa experiencia, pero en algún punto me siento como un sobreviviente vamos a exagerarla un poco, del Blitz alemán. Quisiera dejar de estar en Londres en 1940. En algún momento quisiera estar en la Londres de los años 60, 60 y pico, disfrutando el destape, disfrutando un poco de música swing, el swing, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, está bárbaro todo eso, pero también debería servirnos a nosotros para en algún momento dejar de padecer en nuestro propio desierto, usarlo para que nos vaya bárbaro en el exterior, donde la tierra es un poco más fértil, y empezar a ser fértil nuestra tierra. A eso es a lo que voy. Y eso es un poco lo que me lleva a la pregunta, y que podemos elaborar a lo mejor episodio que viene también, es ¿cómo
se base y se crea una palabra que acá prácticamente se vaporizó, que es estrategia, en este contexto y en este momento de cambio coyuntural. Para, de nuevo, que esto deje de ser Londres en el Blitz y pase a ser Londres en la época de los swingers, el rock and roll y los Sex Pistols. Pregunto. No sé si tengo la respuesta, porque me está haciendo una pregunta un poco compleja. La psicodelia. Quiero la psicodelia. Pero ¡Quiero psicodelia! Me parece que un poco, volviendo al inicio de esto, ¿no? Me parece que el punto pasa por planificar, pensar bien lo que estamos haciendo, pensar en escenarios de corto, de mediano, de largo plazo, no solamente... Y trabajar sobre escenarios. Poder hacer algunos escenarios para poder estar preparado y cómo nos vamos a adaptar a esas situaciones. No necesitamos tener 100.000 escenarios, pero tener algunos escenarios nos ayuda a ver, bueno, cómo reaccionaríamos o qué haríamos ante esta situación. Y tener un plan de contingencia, algo preparado. Bueno, ¿qué pasa si tenemos tal problema? Bueno, tenemos esta reserva, tenemos esta situación, podemos adaptar el equipo. Porque eso, en negocios hoy tan cambiantes y con una coyuntura tan cambiante, es fundamental el hecho de tener gente que sea adaptable y equipos que puedan interactuar con la tecnología, con inteligencia artificial, una cantidad de cosas, pero digamos que pueda reconvertir sus roles medianamente rápido y adaptarse a estos cambios, porque la competencia se va a adaptar rápido y nos quedamos afuera también muy velozmente, por lo cual eso es importante en el plan, ¿no? Entonces, lo voy a resumir a 3 ideas fuerza y a ver si lo entendí bien. 1, sentarse culo, silla, papel y lápiz, ¿correcto? Totalmente. Y darse ese tiempo. Número 2, arquitectura clara de lo que se quiere. Y tercero, tener un ojo hacia adentro de la compañía y un ojo en la competencia. Y yo te voy a sumar un factor cuarto, si querés, que queda ahí flotando, que es la competencia ya no es más local. En brevísimo, la competencia, ya está empezando a pasar, la competencia es internacional. Sí. Y ahí agarrate Hang On Catherine, que es una canción de no sé quién. A ver, sí, totalmente de acuerdo. Agrego 2 recomendaciones cortitas. Una, cuando están planificando las cosas en este mar de impuestos, de cosas, bueno, aprender a cotizar bien, no tirar las cosas así al voleo, a ojo de buen cubero, porque se le puede pifiar mucho en esta situación y eso cuesta. Y tener un ojo puesto bien en el cash flow, y algo que cuesta mucho a veces a los empresarios locales y en las compañías es no confundir la caja de la sociedad con la billetera propia. Porque eso suele ser un gran problema de muchas compañías que están arrancando o están empezando a generar algo de caja y se malgasta por no tener en claro cuáles son los gastos de la compañía y cuáles son los gastos del dueño de la compañía. Y eso muchas veces hace que la compañía no esté, digamos, no le ponga el ojo en el presupuesto y en el cash flow que debería. Y se confunden las cosas y, bueno, después nos agarran mal parados, ¿no? Acá estamos en el estudio en Caja Mágica, se está haciendo de noche, está Nacho, nuestro productor ejecutivo, Chief Creative Officer y tirador oficial de ideas, que nos está mirando ya exhausto de escucharnos hablar de cosas como cash flow, company growth, etcétera, 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 etcétera. Voy a volver con una frase que usé en el episodio 1 y que sigue siendo para mí clave, que es la de Taylor Swift cuando dice "It's me, I'm the problem, it's me". Creo que el empresariado tenemos la responsabilidad de mucho de lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando. De mi lado, cierro con esa. Su testigo. Perfecto. Bueno, ya que vos repetís, yo voy a repetir, voy a traer también otra frase de Groucho Marx, ya que estamos. Nada como el marxismo. Que viene al caso de un empresario que hizo mal los cálculos, que se asesoró mal y que dijo que igualmente que podía haber perdido mucho más, pero era todo lo que tenía. Maravilloso, maravilloso. Cerramos con eso. Hasta el próximo episodio en 15 días. Los esperamos. Che, Pato, hablamos un montón y no dijimos los créditos. Típico. Nos produce Caja Mágica Estudio con nuestro productor Ignacio Arbojo. Somos Patricio Cavalli, Matías Tejero. Pueden encontrarnos en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, como Patricio Cavalli, Matías Tejero. Y las páginas web para buscarnos son Moore Business Embassy y Finance Rockstars. Para este podcast específico, financerockstars.net. En todas las plataformas donde escuches tu podcast favorito.